Buen día compañeros, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a revisar un poco el extenso tema de la propiedad intelectual, sobre todo la parte que nos compete a nosotros aquí en la universidad. Pero antes de entrar en materia, quisiera preguntarles si ustedes saben qué tienen en común estos cuatro personajes. Tal vez ustedes me dirán, pues que son norteamericanos, que nacieron en una familia económicamente acomodada, tal vez que son un poco excéntricos, pero dos características en común que tienen ellos es que son ingenieros, sobre todo en el área de tecnologías de información, y además que son multimillonarios. Pero no les cayó del cielo. En realidad, ellos supieron aprovechar justamente la propiedad industrial de sus creaciones. ¿A qué se refiere este asunto de la propiedad intelectual? Bueno, si como un producto de tu actividad profesional, académica o alguna actividad como pasatiempo que tengas, tú eres capaz de ser creador, de proponer innovación, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, o puedes mejorar algún proceso o algún servicio, pero sobre todo que resuelva un problema que está bien identificado y que es evidente, entonces acá en nuestro país tú puedes solicitar los derechos de protección sobre tus creaciones. Puedes ser un inventor. Y en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la entidad encargada de evaluar las características de tu invención y en su caso puede decidir si las características que presenta tu producto o tu proceso son innovadoras, te puede dar la titularidad para que seas reconocido como el propietario de la invención. Pero vamos a verlo con un poquito más a detalle. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como fundamento la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta es la última versión revisada en el año 2020 y esa ley federal se apoya justamente en el Reglamento de la Propiedad Industrial, en donde se especifican las características con las que debe contar tu desarrollo para que pueda ser designado como el propietario o el creador del mismo. Si tienes curiosidad por saber un poco más a fondo con respecto de estos documentos, esta es la dirección donde puedes encontrar la información del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Muy bien, para poder entender de qué trata este asunto de la propiedad intelectual, debemos saber que el INPI reconoce figuras jurídicas de protección y en términos bien generales podríamos dividir a la propiedad intelectual en dos grandes partes, lo que son los derechos de autor y lo que es la propiedad industrial. Como ejemplo de algunos casos de figuras jurídicas de protección dentro de los derechos de autor, podemos tener las obras literarias, cualquier cosa escrita, obras musicales, canciones por letra o por melodía, artes plásticas como la escultura, el tallado de madera, el soplado de vidrio, en fin, artes gráficas como la fotografía e incluso la pintura. En el caso de la propiedad industrial, entre otros, existen la figura de la patente, los modelos de utilidad, el diseño industrial, el registro de marca, el dibujo industrial y hasta la denominación de origen para algunos productos que pueden ser reconocidos como de producción exclusiva de una región determinada del país. En este video vamos a analizar únicamente dos figuras jurídicas dentro de la propiedad industrial, que son la patente, en el caso de patente y en el caso de modelo de utilidad. Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una patente se le puede otorgar a un producto o un proceso, siempre y cuando el inventor o el solicitante demuestre que es completamente nuevo a nivel mundial. Esto quiere decir que no haya un registro público previo a la fecha de tu solicitud en donde se haya presentado la invención que estás queriendo proteger. Idealmente, pues en ninguna parte del mundo. Otra figura de protección se conoce como el modelo de utilidad y según la definición del INPI, son todas aquellas modificaciones que son realizadas a inventos, herramientas y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. Son adaptaciones que tú como inventor, como conocedor del tema, le has diseñado y le has implementado algún equipo, alguna maquinaria
que facilita su aprovechamiento. Pero esta no es la única figura. También existe el diseño industrial. Y dentro del diseño industrial podemos tener el modelo industrial, el dibujo industrial, la marca, el aviso comercial, el nombre comercial y la denominación de origen. ¿Para qué me sirve a mí como inventor o como creador que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial me reconozca como propietario o como inventor de un nuevo producto o proceso? Bueno, el INPI sugiere que se puede impedir toda utilización no autorizada de dichas figuras, obviamente cuando ya te otorgaron tu patente o tu reconocimiento por modelo de utilidad, etc. Pero en realidad, la intención de una patente es que todo mundo conozca los desarrollos tecnológicos que ya se han hecho y que pueda aprovecharlos siempre y cuando te den el crédito de la titularidad a ti como inventor. Y para eso se rige bajo 3 características de los derechos de la propiedad industrial. La primera es la exclusividad, que quiere decir que tú, como inventor de una patente o inventor de un modelo de utilidad, eres el único autorizado para poder explotar comercialmente esa innovación que acabas de proteger. No quiere decir que otras personas en el mundo no lo puedan hacer. Lo que quiere decir es que si lo hacen y obtienen un beneficio económico, entonces tendrían que pagarte a ti regalías por el aprovechamiento de tu tecnología. Otra cosa muy importante es la territorialidad. Esto quiere decir que si tú proteges tu invención en México, solamente te da exclusividad dentro de ese territorio en donde lo protegiste. Si lo quieres proteger a nivel mundial, tendrás que ir a cada oficina de patentes alrededor del mundo para solicitar los derechos de protección como lo hiciste ya en la oficina de México. Y la temporalidad. Dependiendo de cuál sea la figura jurídica, tienes diferentes tiempos para aprovecharla. Posterior a eso, algunas de ellas se vuelven patentes libres, lo cual termina con tus derechos tanto de exclusividad como de territorialidad. Vamos a revisar un poco las características de la patente. Lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial afirma que sí es posible patentar son esas invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva y que son susceptibles de aplicación industrial, obviamente con base en lo que dice la Ley de Propiedad Industrial del INPI. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú no puedes patentar algo que ya viste en YouTube, algún producto que conociste en una exposición industrial en algún país del extranjero, porque si no es nuevo, si no es original, entonces ya no tiene actividad inventiva, y eso lo evalúa el Instituto Mexicano al hacer la revisión de los documentos de solicitud de registro de patente. Y además, pues debes tener bien claro cuál va a ser su aplicación industrial. El INPI también considera cosas que no pueden ser susceptibles de patentarse, y tiene que ver directamente con los procesos esencialmente biológicos, tanto para la reproducción y la propagación de plantas y animales. Ojo con eso. Tampoco puedes solicitar registro de patente por material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza. Tampoco puedes solicitar patente o reconocimiento de titularidad por razas animales. Tampoco puedes patentar ni el cuerpo humano ni las partes vivas que lo componen. En el caso de que seas creador biotecnológico y por los procesos de laboratorio tú puedas generar nuevas variedades vegetales, no se pueden patentar. Para eso hay otra ley, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales. Lo que de plano no se puede patentar son principios teóricos y científicos. Tampoco se pueden patentar los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuera desconocido para el hombre. Los esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. Los programas de computación, lamento decirlo, no son patentables. Se puede escribir el código en el lenguaje que más te guste y tratar de solicitar los derechos de autor como obra literaria. Tampoco se pueden patentar las formas de presentación de información. El INPI también considera que no es una invención las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. No son invenciones, por lo tanto no se dirigen bajo la figura de la patente,
se podrían proteger con derechos de autor. Tampoco los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y relativos a los animales. Y otra cosa bien importante es que no se puede considerar invención la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, salvo que en realidad se trate de una combinación o fusión de manera que no pueda funcionar separadamente, o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. Con respecto de las patentes, tienes hasta 20 años de protección que te dan la titularidad exclusiva de la patente, y ese tiempo empieza a contar desde el día y hora en el que presentas la solicitud de registro de patente a las oficinas del INPI. Si te otorgan la patente, entonces durante esos 20 años vas a tener el derecho exclusivo de su explotación. Si tu patente es de un producto, podrás impedir que otras personas lo fabriquen, lo usen, lo vendan, lo ofrezcan en venta, o que importen ese producto patentado sin tu consentimiento. Tú eres el dueño exclusivo de esa invención. Pero si tu patente es un proceso, durante 20 años el instituto puede impedir que otras personas utilicen ese proceso, lo usen, lo vendan, lo ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso sin tu consentimiento. En el caso de los modelos de utilidad, estos recuerden que son modificaciones realizadas para mejorar la funcionalidad de herramientas o máquinas en las que tú eres experto. Y tienes, en este caso, hasta 10 años de derechos de exclusividad para ese modelo de utilidad. Estos modelos de utilidad, a diferencia de las patentes, no son publicables. Como dato curioso, en algunos países, entre ellos España, Alemania y Francia, al modelo de utilidad también se le conoce como pequeña patente o mini patente. Ya para concluir, te explico brevemente cómo es el proceso para obtener una patente. Justo al momento que tú llevas a la ventanilla esa solicitud de registro, es en donde empiezan a contar 18 meses de resguardo que tiene el INPI para mantener en privado esa información. Mientras tanto, el INPI realiza un examen de forma. Este examen de forma consiste en verificar que el contenido de tu solicitud cumpla con lo que exige el INPI en el formato de la presentación de una solicitud de patente. En caso de que haya alguna observación, te lo va a avisar. Y entonces tienes hasta un plazo de 2 meses para corregir esas observaciones en la forma, si no, se dará por descartada tu solicitud, suponiendo que no te importó corregirlo. Una vez concluidos los 18 meses de resguardo, el INPI hace pública esa solicitud de registro de patente, aunque todavía no te otorga ningún derecho. Sigue en revisión de fondo. ¿Qué quiere decir? Pues que un experto especialista en el área dará una revisión meticulosa a la solicitud que presentas para evaluar y valorar que efectivamente no estás cometiendo plagio, que no estás copiando algún producto o proceso previamente publicado. Ahora, no sé si es una regla general en México, pero a pesar de que tu producto sea completamente nuevo o tu proceso sea completamente innovador, sea completamente original, desde el momento en el que solicitas tu patente hasta que te la otorgan, van a transcurrir aproximadamente 3 a 4 y medio años. A partir de entonces, con el título de patente en la mano, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Venderla, prestarla, rentarla. Muy bien, pues espero que esta breve plática haya sido de su interés. Me encuentro a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Espero poder saludarlos. Gracias, hasta luego.